Está el micro. Ya, sí. Ahí. Tiene que. Ahora sí, ya está grabando. Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Toranco. No digan, yo me encuentro presente. Me encuentro presente hace rato, doctora. Magistrada. Gracias. Por favor, señora Sandra, Magistrada. Ay, entonces fue la Magistrada, todas las partes se encuentran ya conectadas. Muchas gracias. Entonces vamos a disponer de que el doctor Castillo Luna comience con su alegato final. Gracias. Doctor Castillo tiene la palabra. Muy amable, señorita jueza. ¿Me permite compartir, por favor? Sí. Ya se está viendo, ¿no? Sí, doctor, ya se ve. Alegato final, abogado Cristian Alexis Castillo Luna. Muy amable, señorita magistrada. Sí, efectivamente estamos acá para el alegato final que voy a efectuar en mi condición de abogado de defensa técnica del ingeniero Aníbal Martín Burga Rojas, la arquitecta Brenda Carmen Bartolo Segura y el ingeniero Jorge Augusto Galván Peña. Vamos a agrandar esto para que se vea mejor. Ya. ¿Cuál es la teoría del caso de la Fiscalía? La Fiscalía nos ha traído a este proceso judicial que se ha iniciado en abril del año 2021, si no me equivoco, ya estamos a casi 2 años de culminar de este proceso y no hemos llegado a nada. ¿Cuál es la teoría del caso según la Fiscalía? Supuestos de mayores metrados y pagos sin sustento. Por haberse concertado, dice la señorita fiscal, para que se reconozca mayores metrados en la partida de movimiento de tierras en la ejecución de obra. Esa es la teoría del caso de la Fiscalía, que hemos hecho supuestos mayores metrados y pagos sin sustento con el adicional de obra y por haberse concertado para que se reconozca mayores metrados. ¿Qué nos ha ofrecido la Fiscalía? La Fiscalía, como lo hemos dicho hace un momento y como lo dijimos en la sesión anterior, en sus alegatos de apertura realizados el 8 de abril del 2021, la Fiscalía nos ofreció, vamos a aprobar en juicio una concertación ilegal entre el jefe de la OJIU, Sánchez Benítez, el jefe de la Oficina de Estudios y Proyecto, Ábalos Manco, con la supervisora de obra, arquitecta Brenda Bartolo, el señor Aníbal Burga y el ingeniero Jorge Galván, los tres últimos mis patrocinados. Y para probar eso, ¿qué nos dijo la Fiscalía? Nos dijo que el coordinador de la obra del expediente técnico y quien tuvo a su cargo la ejecución del expediente técnico para poder ejecutarse la obra era el ingeniero Henry López Soto, a quien el mecánico de suelos, ingeniero Enrique Pérez, y el ingeniero de estructuras Vivanco Torres le daban toda la información y él era quien recolectaba todo para poder ejecutar, para poder elaborar el expediente técnico de la obra. Sustenta su tesis en dos hechos: aprobación indebida de un adicional de obra y la ejecución inexistente de mayores metrados de excavaciones y eliminación de desmonte. Señorita magistrada, acá hay que ser bien precisos en esto. El hecho uno que se está imputando a mis patrocinados es la aprobación indebida de un adicional de obra. Y el hecho 2 es la ejecución inexistente de mayores metrados de excavaciones y eliminación de desmonte. Es decir, si en el juicio se ha logrado probar, mejor dicho, que no ha habido ninguna aprobación indebida de un adicional de obra y que se han ejecutado los mayores metrados existentes, no habría razón de emitirse una sentencia condenatoria. Entonces, ¿cómo sustenta la Fiscalía su ofrecimiento? ¿Cómo sustenta su ofrecimiento la Fiscalía? Nos ha traído a juicio a peritos, al ingeniero Héctor Urbano Herrera Aica,
quien ha sido el perito, ingeniero civil que ha elaborado el informe de la Contraloría General de la República, que ha servido como prueba, como base para iniciar esta investigación y como prueba en este proceso. ¿Qué dijo el ingeniero Urbano Herrera en la audiencia del 18 de junio del 2022? En el minuto 16 de la audiencia, el testigo nos manifestó, el perito nos manifestó a nuestra pregunta, ante esta situación, ¿qué debe hacer el contratista? Respondiendo, no aceptar el cambio de planes o presentar un adicional. Es decir, el perito de parte de la fiscalía que había sustentado que no se podía obtener un adicional, nos dice que debíamos haber solicitado un adicional. Ante la pregunta respecto si había revisado el plano de estructuras al término de la obra, respondió el perito que no. Entonces, si respondió que no, quiere decir que no sabe cuánto se tuvo que excavar, cuánto se tuvo que poner de zapatas o cuánto se tuvo que poner de columnas en el sótano, o si había sótanos o no había sótanos. Es decir, no sabía la culminación de la obra ni qué tipo de obra se hizo. En el minuto 23:02 a la repregunta formulada por la señorita magistrada o por su despacho, señorita jueza, el perito señaló que sí correspondería un adicional si se habrían modificado los planos. Es decir, solo basta que se haya modificado un plano para determinar que correspondería un adicional y eso se ha demostrado. En el minuto 26 de la misma audiencia nos dice el perito que procede el pago de mayores metrados por deficiencia del expediente técnico y se ha demostrado en juicio que el señor Henry López Soto no era profesional y que el ingeniero Enrique Pérez y los demás ingenieros que hicieron el expediente técnico no solamente no firmaron en algunos casos, sino que les enviaron los planos a su domicilio para que firmaran, es decir, no lo hicieron. ¿Y eso qué dice? Que hay una deficiencia en el expediente técnico. En el minuto 30, el mencionado perito, al referirse a la fotografía de la primera piedra, da cuenta que ya en esa fotografía se habían producido movimiento de tierras. ¿Qué quiere decir? Que esa fotografía que sirve a la fiscalía para poder determinar que al momento de la puesta de la primera piedra el terreno era plano, no acredita nada. ¿Por qué? Porque el perito nos ha dado cuenta que en esa fotografía ya se había evidenciado el movimiento de tierras. En el minuto 37 el perito afirma que para la excavación de 1.750 metros cuadrados de terreno por 3.5 metros de profundidad se deberá eliminar entre 5 y 6.000 metros cúbicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, señorita magistrada? Que el expediente técnico donde se había determinado que solamente se tenía que eliminar 2.880 metros cúbicos estaba errado, estaba mal hecho. Y como estaba mal hecho, se tiene en cuenta que hay una deficiencia del expediente técnico. Señorita magistrada, luego nos ha traído la fiscalía al señor Cristian Javier Domínguez Malpartida, también ingeniero. En el minuto 57 de la audiencia del 5 de noviembre, el perito señala que no era objeto de la pericia determinar la cantidad de metros cúbicos a excavar y eliminar. Si ese no era el objeto de la pericia, señorita magistrada, ¿para qué se trajo al perito? Si lo que se tenía que determinar, y como dice la teoría del caso, era específicamente una ejecución inexistente de mayores metrados de excavaciones y eliminación de desmonte. Si yo quiero demostrar que había una ejecución inexistente de excavaciones, traigo un perito para que me diga si hubo las excavaciones o no hubo las excavaciones. Pero la fiscalía trajo un perito donde el objeto de la pericia no era determinar la cantidad de metros cúbicos a excavar y eliminar. En el minuto, en la hora 1.0806, refiere el perito que el plano del expediente técnico no tiene mayor información. Y finalmente dice, yo en mi caso no he cotejado como se ve ahora, lo que evidentemente demuestra que el perito no ha logrado demostrar que su informe era correcto. Entonces, señorita magistrada, de la prueba pericial ofrecida por la fiscalía, hemos determinado que los peritos no tenían la experiencia necesaria para ilustrar al juzgado de la necesidad de adicionales de obra a suma alzada o la no existencia de ellos. Se ha logrado establecer que la pericia ha sido realizada en base a información proporcionada por la fiscalía y no por los documentos existentes en el expediente de contratación.
Con la prueba aportada por la Fiscalía, en el caso de los peritos, no se ha logrado quebrantar en nada el principio de presunción de inocencia que tienen derecho los acusados. Con la prueba pericial aportada por la Fiscalía, se ha llegado a la conclusión de que era procedente la adicional en obras a suma alzada, como la que es materia del presente caso. Es decir, señorita magistrada, que la prueba pericial ofrecida por la Fiscalía no ha sido una prueba de cargo, sino de descargo, porque los peritos han determinado que sí es procedente la adicional en obras a suma alzada, como lo que es materia en el presente caso. Y han señalado también que para la excavación de 1.750 metros de terreno por 3.5 metros de altura, de profundidad, se deberá eliminar entre 5 a 6.000 metros cúbicos. Es decir, han demostrado, uno, que no hay una aprobación indebida de un adicional de obra, y además que hay una ejecución existente de mayores metrados, no inexistente como era la teoría del fiscal. El ingeniero Juan Gabriel Mancilla Retamoso, ya hablando de pruebas testimoniales, que es uno de los que elaboró los planos, en la sesión del 6 de julio del 2021, minuto 14:50, señaló que no fue contratado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el minuto 15:58, refirió que no ha participado en la elaboración del expediente técnico ni en la ejecución de la obra. Señorita magistrada, no ha participado en la elaboración del expediente técnico. A mi patrocinado le han entregado los planos firmados por el ingeniero Juan Gabriel Mancilla Retamoso. El plano, si no me equivoco, el famoso plano que es de suelos, ha sido firmado por Juan Gabriel Mancilla Retamoso, si no me equivoco. ¿Y qué quiere decir eso? Ahora nos dice que no ha participado en la elaboración del expediente técnico y señaló en su minuto 37 categóricamente que no fue proyectista de la obra y que le falsificaron su firma y sello. Conclusión de esto, el proyectista del expediente técnico que nos han entregado para ejecutar la obra no existe. No hay proyectista del expediente técnico en el caso de suelos. El ingeniero Gustavo Jeremías Rique Pérez se presentó con nosotros a la audiencia del día 27 de julio del 2021 y en el minuto 10 el ingeniero Rique Pérez afirmó que el estudio de suelos fue hecho por Henry López Soto y el señor Yayico. ¿Y quién fue Henry López Soto y quién fue el señor Yayico? Henry López Soto fue un estudiante de ingeniería que ingresó en el año 89 a la Universidad Mayor de San Marcos, o 98 creo, no recuerdo, y hasta la fecha no logra graduarse como ingeniero. El ingeniero, el proyecto que ha sido elaborado por Henry López Soto no puede tener menores deficiencias porque ni siquiera es ingeniero. Al igual que el señor Yayico, quien logró, creo, graduarse de ingeniero mucho después de haberse culminado con la obra. En este proyecto todo lo ha elaborado Henry López y Yayico, nos señala el ingeniero Gustavo Jeremías Rique Pérez en el minuto 11:25. En el minuto 23:36 refiere que los planos de topografía fueron realizados por el señor Yayico. O sea, no hay un estudio profesional de esos planos. En el minuto 36:01 señaló que la persona que hizo el estudio topográfico no era ingeniero. Y para la audiencia del 20 de agosto del 2021, minuto 5:17, establece que no hay plano para el movimiento de tierras. No hay plano para el movimiento de tierras. En la misma audiencia, en el minuto 26, refiere que el testigo que el plano topográfico que hicieron López Soto y Yayico era sobre una extensión de 15.000 metros cuadrados. Ante toda esta situación, la Fiscalía también nos ha ofrecido la presencia del señor Henry López Soto. Una presencia que esperamos todos los abogados ansiosamente para demostrar que este expediente fue mal elaborado. ¿Qué nos dijo el señor Henry López Soto en una audiencia cargada de burlas, cargada de improperios de su parte, de sonrisas socarronas? En el minuto 27:40 de la audiencia continuada del día 7 de septiembre del 2021, nos dijo que él había realizado los planos de estructuras. Frescamente nos dijo que él había realizado los planos de estructuras. Una persona que no tiene la capacidad, no tiene la coherencia, ni tiene la experiencia profesional que merece, ha sido el encargado de hacer el plano de estructuras de un edificio que alberga
a estudiantes universitarios. En ese momento, señorita magistrada, si mal no recuerdo, nosotros solicitamos que se remitieran copias al Ministerio Público para determinar el ejercicio ilegal de la profesión del señor Henry López Soto. Hemos conocido, en esa diligencia, hemos conocido que fue quien coordinó y quien revisó los planos efectuados en la obra. Hemos conocido también que nunca ha terminado la carrera de ingeniería. ¿Qué nos dijo el ingeniero Moisés Vivanco Torres en el minuto 5 de la audiencia del 28 de septiembre del 2021? A las 8 p.m. aproximadamente nos indicó que nunca estaba en la obra, que revisaba lo que se le enviaba por correo o físicamente por OLVA. En el minuto 11:35 nos refiere que era trabajado como un consultor o algo así. Y ha aceptado que los planos realizados y que aparecen suscritos por él no los ha realizado. ¿Qué nos hace concluir esta prueba testimonial ofrecida por la Fiscalía? Que el expediente técnico no fue realizado por profesionales competentes, que el expediente técnico fue firmado por profesionales que no participaron en su elaboración, el expediente técnico contenía falsedad genérica y el expediente técnico fue mal elaborado y contenía deficiencias técnicas que perjudicaron el normal desarrollo de la obra. Ojo con esto, señorita magistrada, el expediente técnico fue mal elaborado y contenía deficiencias técnicas que perjudicaron el normal desarrollo de la obra. ¿Qué es lo que hemos ofrecido nosotros como defensa, señorita magistrada? Hemos ofrecido en nuestro alegato de apertura acreditar la necesidad de la aprobación de un adicional de obra, demostrar que el expediente técnico de la obra fue mal elaborado y finalmente acreditar la existencia del movimiento de tierras. Eso es lo que hemos ofrecido, señorita magistrada. Pero, ¿qué es lo que pasa ante esta situación? ¿Qué es lo que pasa ante esta situación, señorita magistrada? Nosotros podríamos acá acabar con nuestro alegato de clausura. ¿Por qué? Porque todos los medios probatorios aportados por la Fiscalía simplemente han logrado hacer un descargo. No son pruebas de cargo, sino de descargo. ¿Y qué implicaría ahorita? En este momento es que no hay una sola prueba, ni pericial ni testimonial, que apoye la tesis de la Fiscalía. Sin embargo, vamos a continuar con el tema y vamos a referirnos a lo que nos interesa y a lo que hemos venido a defender acá, que es un adicional de obra. El artículo 41 nos habla de las prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones. El artículo 41 del Decreto Supremo 184/2008, modificado por el Decreto Supremo 138/2012-EF, aplicable para este caso, y este es el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Excepcionalmente y previa sustentación del área usuaria de la contratación, la entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el 25% de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta el mismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el titular de la entidad. Entonces, señorita magistrada, hasta el 15% del monto total, dice la obra. La obra fue por 9 millones y el adicional aprobado de obra es por casi 1 millón de soles. Es decir, no llega al 10%. ¿Y para qué se hizo el adicional? Para determinar que los muros que contenían los sótanos no deberían ser de ladrillo, sino tenían que ser de concreto armado. ¿Para qué? ¿Qué más se hizo en el adicional? Determinar si la estructura del sótano o las columnas tenían la distancia necesaria, si las escaleras tenían o no tenían la arquitectura diseñada. Entonces, ¿cuál era? Siempre que respondan a la finalidad del contrato original, es decir, la ejecución de la obra. ¿Qué más tenemos de la normativa legal? La opinión número 008/2012, Dirección Técnica Normativa, de agosto del 2010,
emitida por la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que en ese momento las opiniones constituían cumplimiento obligatorio, determina ante la interrogante de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Emilima, en esa medida, en una obra que se ejecuta a suma alzada, el precio pactado podrá ser modificado si la entidad en uso de esa potestad ordena al contratista la ejecución de prestaciones adicionales a las originalmente previstas en el expediente técnico o en el contrato original, con el objeto de alcanzar la finalidad de este último que determine la variación de los planos y o especificaciones técnicas previstos en el expediente técnico o en el contrato original. ¿Cuáles son los requisitos? Que determinen la variación de los planos y o especificaciones técnicas. ¿Y a qué conclusión llega esta dirección técnica normativa? En las obras ejecutadas bajo el sistema de contratación a suma alzada, la entidad podrá aprobar la ejecución de prestaciones adicionales cuando los planos y o especificaciones técnicas hayan sido variados durante la ejecución contractual con el objeto de ejecutar prestaciones adicionales de obras para alcanzar la finalidad del contrato original. ¿Qué nos dijo la Fiscalía? Aprobación indebida de un adicional de obra, su teoría del caso. ¿Qué nos dice la Dirección Técnica Normativa del OCE? En las obras ejecutadas bajo el sistema de contratación a suma alzada, la entidad podrá aprobar la ejecución de prestación adicional. Por lo tanto, la primera tesis de aprobación indebida de un adicional de obras queda totalmente descartada, señorita magistrada. ¿Por qué? Porque la Dirección Técnica Normativa nos dice que se puede aprobar en ejecución de prestaciones a suma alzada y también nos dice el artículo 41, o mejor dicho, el artículo 41 del reglamento de la ley aplicable para el caso no nos prohíbe. En materia testimonial y pericial hemos ofrecido la declaración del ingeniero Moisés Federico Pérez Morón, quien ha sido un consultor de la Contraloría General de la República, tiene más de 30 años como ingeniero civil, ha sido perito, inclusive ha sido funcionario en la Contraloría General de la República para la revisión de la ejecución de los contratos a nivel nacional. En el minuto 5:50 en la audiencia del 3 de diciembre del 2021, el perito de parte nos señaló que sí es procedente el adicional en obras a suma alzada. En el minuto 7:56 nos indica el perito que ha revisado ambos planos de topografía, el del expediente técnico y el del adicional de obra, o sea, los dos planos. En el minuto 9:08 nos informa el perito que el plano elaborado para el expediente técnico tiene una deficiencia técnica. Es decir, el plano para la ejecución de la obra tiene una deficiencia técnica. Volvemos a la teoría. ¿Cuándo se tiene que aprobar un adicional? Cuando hay una deficiencia técnica. Minuto 14, minuto 18 nos informa que el expediente adicional ha cumplido con todos los requisitos para ser aprobado. Y nos indicó que el adicional por movimiento de tierras era procedente por haberse modificado el expediente. En esa misma audiencia nos ha referido que la cantidad a excavarse por metros cúbicos era entre 5.000 y 6.000 metros cúbicos, entre 5.000 para excavar y entre 6.000 para eliminar. Seguidamente trajimos a juicio a Lorenzo Sánchez Sandoval. ¿Quién es Lorenzo Sánchez Sandoval? Lorenzo Sánchez Sandoval es el subcontratista que tuvo por finalidad la ejecución de la parte del adicional, perdón, de la parte del movimiento de tierras que se refiere a la extracción del material y a la eliminación a través de sus volquetes. En la audiencia del 19 de noviembre del 2021 nos indicó que había realizado los movimientos de tierra y eliminación del material con sus volquetes. Inclusive recordemos que en dicha audiencia anterior a la 19 de noviembre, perdón, en la dicha audiencia del 19 de noviembre, tuvimos que darle una pausa de 15 minutos o 10 minutos a que trajera sus lentes para que pueda hacer el reconocimiento de los 62 vales de fojas 99 a 158 del expediente judicial en la que se da cuenta de la eliminación de desmonte y del movimiento de tierras. Detalló la cantidad de eliminación de desmonte de acuerdo al reporte de eliminación de desmonte de fojas 95 a 97 del expediente judicial. Es decir, con esta prueba testimonial que no hace una materia de objeción o no hace una materia de alguna cuestión probatoria, se ha determinado, se ha dejado sin efecto la segunda tesis o el segundo hecho denunciado por la Fiscalía. Ejecución inexistente de mayores metrados y eliminación de desmonte.
Con esta prueba, con esta testimonial de Lorenzo Sánchez Sandoval, que ha sido además avalada con reconocimiento de los 62 vales y que en su oportunidad se tuvo que oralizar los mismos vales y se oralizó los 62 vales y determinaron la cantidad de movimiento de tierras, se ha descartado el segundo hecho denunciado por la Fiscalía. Conclusiones de la prueba aportada por la defensa. Mientras que la Fiscalía, sus pruebas solamente sirvieron para el descargo de mis patrocinados, las conclusiones de la prueba aportada por la defensa es: en la pericial, el perito ha señalado que el adicional de obra ha sido bien realizado y obtenido. El perito ha determinado con claridad meridiana que para la obra en mención se ha tenido que excavar y eliminar entre 5.000 y 6.000 metros cúbicos. Además, el perito también en dicha audiencia ha determinado que con el plano de estructuras se podía determinar la cantidad de metros cúbicos que se habían excavado. Han desfilado en nuestra audiencia de juicio oral continuada muchas personas de parte de la Fiscalía que en su momento dijeron que como ya se había eliminado, no se podía determinar cuánto se eliminó. No, señorita magistrada, eso es totalmente falso. Con el plano de estructuras se puede determinar cuántos metros cúbicos se tenía que retirar de la obra y cuántos metros cúbicos se tenía que eliminar. ¿Por qué? Porque es un factor de esponjamiento. Con la prueba testimonial hemos demostrado y hemos acreditado plenamente que el adicional se ha ejecutado. Es decir, la segunda imputación de la Fiscalía no tiene lugar, porque la Fiscalía nos vendió la idea de que nos habíamos coludido o que mis patrocinados se habían coludido con la OJIU, con los funcionarios de la San Marcos para ejecutar un adicional que no existía. Es decir, que no se había dado movimiento a las tierras. Con la testimonial de Lorenzo hemos demostrado que se ha ejecutado y eliminado el desmonte. Se ha corroborado que existe sustento para el pago del adicional y de los mayores metrados. Las pruebas documentales que obran en el expediente no han hecho más que corroborar lo que hemos señalado, como por ejemplo la prueba extemporánea que ha ofrecido la defensa de uno de los coprocesados que determinó los correos existentes entre el famoso Henry López Soto y la Universidad de San Marcos, en las que determinó y pedía el plazo de un día más para que se pueda pronunciar sobre las observaciones. De todo lo señalado y de todo lo actuado en el proceso, señorita magistrada, no se ha podido vulnerar la presunción de inocencia. Al respecto, ¿qué nos dice la Constitución Política del Perú del 1993 en el artículo 2.24.e? Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8.2 nos dice: toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente la culpabilidad. ¿Qué nos dice la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 26? Derecho a proceso regular. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Entonces, señorita magistrada, las pruebas de cargo de la Fiscalía no han aportado, no han logrado ni siquiera, en lo mínimo, vulnerar la presunción de inocencia. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? Toda persona, artículo 2, toda persona imputada en la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. ¿Ha habido suficiente actividad probatoria de cargo? No, señorita magistrada. Hemos determinado que las pruebas de cargo simplemente han servido de descargo y a lo largo de las audiencias, cuando se han oralizado los medios probatorios documentales, en cada una de las observaciones de los abogados que hemos estado detrás de nuestros patrocinados,
se ha determinado que esa prueba señalada por la Fiscalía no servía como una prueba de cargo, sino más bien de descargo. Finalmente, ¿qué nos dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana? En el caso Suárez Rosero versus Ecuador del 12 de noviembre del 97 dice, subyace el propósito de las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De este principio se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, que no eludirá la acción de la justicia. Entonces, ¿qué nos dice también la jurisprudencia internacional? En el caso Cantoral Benavides versus Perú del 18 de agosto del 2000, caso arduamente sonado, exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena, entiéndase, prueba suficiente y pertinente de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Finalmente, señorita magistrada, y con esto acabo, por cuyas razones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 390, inciso segundo del Código Procesal Penal, solicito para mis patrocinados Aníbal Martín Burga Rojas, Brenda Carmen Bartolo Segura y Jorge Augusto Galván Peña la absolución de la acusación formulada por la Fiscalía por no haberse quebrantado el derecho de presunción de inocencia y no haberse probado en modo alguno la responsabilidad penal de mis patrocinados. Gracias, señorita magistrada. Muchas gracias, doctor. Vamos a programar esta audiencia para el martes 10 de enero del 2023, 8:30 de la mañana, y corresponde a la autodefensa de Sánchez Benítez. Quedan notificadas todas las partes en este acto con los apercibimientos de la resolución de citación a juicio oral. ¿Me puede repetir la fecha? Bien. No le presté Tengo otra audiencia, por favor. Es martes 10 de enero del 2023. Por favor, verifica la fecha, Angélica. 8:30 de la mañana. Y corresponde a la autodefensa de Sánchez Benítez. Buenos días y pasen feliz año. Gracias. Gracias, doctora. Bien.